más de Noticias Globo Visión Salud. Hoy vamos a hablar sobre tratamientos para el VIH. Además, vamos a revisar cómo están siendo estos avances de las ciencias en el mundo. Hoy nos acompaña la doctora Yoxibel Lima, médico e infectólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, un gusto estar contigo. Gracias. Gracias por acompañarnos. Doctora, vamos a ver porque durante muchísimos años el VIH fue un tema muy tabú. Fue un tema que para tocarlo o las personas ser diagnosticadas generaba mucha angustia y zozobra, y además la etapa terminal, que es el SIDA, pues hablaba sobre muerte de estos pacientes. Hoy en día se ha visto cómo los medicamentos, el tratamiento y acompañamiento médico ha mejorado mucho la calidad de vida de ellos. Qué importante eso, Daniela. Antes, como tú bien lo mencionabas, el VIH era igual a muerte. Sí. La evolución del VIH en la historia ha sido muy importante en vista a que ha surgido muchos tratamientos que han comprobado ser efectivos para el tratamiento contra el VIH. Actualmente, a pesar de que sigue constituyendo ser una epidemia en el mundo, porque tiene más de 36 millones de muertes, ya existen tratamientos efectivos, que es el tratamiento antirretroviral de alta eficacia, que son combinaciones de tratamiento en donde se logra que el paciente esté indetectable. Eso significa que el virus ya no se replique y el paciente pase a tener una enfermedad que es crónica y tratable en el tiempo. De hecho, existen pacientes que tienen muchísimos años con VIH y pueden tener cualquier otra patología que no tenga nada que ver con el VIH. Además, es importante hablar sobre el VIH y el SIDA. ¿Es exactamente igual? ¿Es lo mismo? No, el VIH es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Es cuando el virus entra al organismo y afecta a las células, que como sabemos las células principalmente afectadas son las que constituyen el sistema inmunológico, especialmente las células, los linfocitos CD4. Ellas las afectan y al pasar el tiempo, ya cuando va evolucionando el VIH en el organismo, llega un momento en que estas células que conforman nuestro sistema de defensa están a un nivel muy bajo, por debajo de 200 CD4, y es cuando esa persona que tiene la infección por VIH puede tener infecciones oportunistas que pueden desencadenar inclusive la muerte del paciente. Por eso es importantísimo que el paciente con VIH tenga una adherencia efectiva. ¿Qué significa eso? Que el paciente con VIH primero sea diagnosticado a tiempo. Por eso inclusive hay muchas campañas, que inclusive las campañas del 90-90-90 que sacaron varias organizaciones, entonces se esperaba que el 90% de los pacientes sean diagnosticados VIH, porque sabemos que a veces nos hacemos una serología de VIH en muy poca proporción. Hay que hacerse la serología para VIH para saber si tenemos VIH o no, que el 90% de los pacientes sean tratados, es decir, que tengan el tratamiento antirretroviral, y que el 90% de esos pacientes llegan a la carga indetectable, para que así el virus de inmunodeficiencia humana no evolucione en el tiempo y el paciente pueda vivir completamente bien de salud. El examen que nos hacemos en laboratorio por sangre, por ejemplo cuando vamos a hacernos una operación, ese nos dice fidedignamente si tenemos VIH o no. Sí, hay un examen que lo hacen en muchas instituciones, que es el ELISA de cuarta generación. Es un examen serológico que puede tener alta especificidad para el diagnóstico del VIH. Existen otros exámenes, como es el Western Blot, que es una prueba confirmatoria, y en algunos casos se pueden solicitar carga viral y CD4 ya en esos pacientes que están diagnosticados VIH, para saber cómo va la evolución o el estatus del VIH en el paciente. La cuenta Consejos Farmacéuticos nos dicen, ¿son seguros los medicamentos que se venden en las farmacias del Estado venezolano? Sí, actualmente nosotros en el país contamos con medicinas para el VIH que son seguras y eficaces. Hay tratamientos actuales que han evidenciado en los estudios que se han hecho en múltiples oportunidades con muchísimos pacientes a nivel mundial, en donde se puede lograr esa indetectabilidad del paciente, como lo he dicho, que es cuando la carga del virus, la carga viral, es indetectable, y eso significa que el virus se permanece como dormido en el organismo y no tiene ningún efecto, y ese virus no va a seguir progresando y ese paciente puede vivir bien. Ese paciente vive bien y no sigue progresando en este organismo, pero al mantener relaciones sexuales sin protección con otra persona puede infectar a otra persona, o al tener esta carga viral baja no pasa nada. Sí, eso es
principal. Cuando el paciente está indetectable, no transmite la enfermedad. De hecho, ya hay estudios que verifican que el paciente que tiene indetectabilidad puede tener relaciones sexuales sin transmitir la enfermedad. Inclusive madres pueden tener sus hijos sin transmitirle la enfermedad a su hijo. ¿Puede amamantarlo normal? Puede amamantarlo. Ya se ha visto que el lograr la indetectabilidad en ese paciente es importante para poder evitar que se propague la enfermedad y poder llegar a una disminución de la cantidad de los pacientes infectados por VIH. Los antirretrovirales que se proporcionan en este momento, ¿qué diferencia tiene con el nuevo fármaco que se está desarrollando en China? El nuevo fármaco que se ha estudiado en China, en principal ocasión, que de hecho ya está aprobado por los estudios en China, y hay otros estudios que están siendo, inclusive en la actualidad, están corriendo con las combinaciones de otros medicamentos, porque este medicamento, los tratamientos para el VIH existen varias clasificaciones. Generalmente, dependiendo del tipo de forma en cómo actúan los medicamentos, uno hace combinaciones. La combinación que generalmente ha sido más utilizada es la combinación de 2 tratamientos que son inhibidores no nucleótidos y combinados con otro tipo de tratamientos, es decir, que generalmente uno utiliza 3 tratamientos para el VIH. Este medicamento, que es el que ha sido aprobado actualmente en China, es un tratamiento de la clase de inhibidores de la fusión que ya existían desde hace mucho tiempo. De hecho, hace muchos años existe el Fusion, que es la enfuvirtide, y ahorita existe este nuevo medicamento que también es un inhibidor de fusión que debe ser combinado con otros medicamentos. Una de las características de este medicamento que se debe colocar en combinación de otros medicamentos puede ser utilizado para la posexposición, es decir, que yo tengo una relación de riesgo y puedo utilizarlo, se está estudiando que puede ser utilizado y que debe ser combinado con otro grupo de medicamentos para poder tener una indetectabilidad de esos pacientes, que inclusive los estudios lo han combinado con Kaletra y lopinavir, que es un inhibidor de las proteasas, y entonces esto ha demostrado que se llega a esta disminución de la carga viral del virus y no ha tenido efectos adversos a mayor escala que otros medicamentos. Muy bien, cuando nos habla de que es indetectable este virus en esta persona, y esto como consecuencia hace que no sea un vehículo para transmitir el virus, ¿este paciente que esté indetectable debe tomar de por vida medicamentos o una vez que es indetectable deja de tomarlo? No, el paciente para mantenerse indetectable debe consumir sus medicamentos. Por eso es que es tan importante la adherencia de los medicamentos en estos pacientes, ya que si permanece tomando sus medicinas diariamente, en el caso de que sea diariamente, en este caso el nuevo medicamento que es el albutivide, el medicamento se coloca inyectado una vez a la semana. Entonces, si se coloca su tratamiento o se toma su medicamento como debe hacerlo, el paciente se mantiene indetectable. Una vez que para el medicamento, el virus vuelve a despertar y vuelve a replicarse y a tomar las células que son predilectas para él, que son las células del sistema inmunitario. Vamos a irnos una pausa, regreso, seguiremos conversando con la doctora Yoxibel Lima. Recuerden que también estamos conectados en Instagram Live a través de @DanielaJ Salas. Regresamos con más.